Buenas noches, audiencia, y bienvenidos a Mac Historias de Terror. Los traileros son los fantasmas de la carretera, testigos de lo que ocurre cuando el mundo duerme. Esta noche escucharemos 4 testimonios enviados por ellos mismos, encuentros inexplicables y presencias que nunca viajaron solas. Comencemos. En este negocio, aprendes una regla de oro: no hacer preguntas. Ves un contenedor sellado, lo enganchas, y tu única misión es llevarlo del punto A al punto B sin que el sello se rompa. Las preguntas son un lujo que te pueden costar el trabajo o algo mucho peor. Yo era un experto en no preguntar, un veterano de 20 años en las carreteras. Pero hace un año, una oferta demasiado buena para ser verdad me obligó a cargar un contenedor que me hizo desear haber preguntado qué demonios llevaba dentro. Mi nombre es Ricardo, y esta es la historia de la carga que casi me congela el alma. La oferta llegó a través de una empresa de logística que nunca había escuchado. El pago era obscenamente bueno, el doble de lo normal por una ruta de 3 días a través del desierto de Sonora. El trabajo era sencillo: recoger un contenedor sellado en un almacén a las afueras de Hermosillo y llevarlo a un punto de encuentro en medio de la nada, cerca de la frontera. Las condiciones eran extrañas. Tenía que viajar solo de noche, sin paradas largas, y bajo ninguna circunstancia debía intentar abrir o inspeccionar el contenedor. Tenía un sello especial, uno que no había visto nunca, y si llegaba roto, el contrato se anulaba y yo tendría que pagar una penalización millonaria. La desesperación por unas deudas me hizo aceptar sin pensarlo demasiado. El almacén era un edificio de concreto sin ventanas en una zona industrial abandonada. 2 hombres vestidos de negro, sin insignias, supervisaron la carga. El contenedor era un refrigerado estándar de 40 pies, pero el equipo de enfriamiento estaba apagado. Cuando lo engancharon a mi tractocamión, sentí el peso normal, unas 20 toneladas, nada fuera de lo común. El sello fue colocado frente a mí, un complejo dispositivo metálico con un pequeño lector digital que marcaba 0. No lo toque, fue lo único que me dijo uno de los hombres. Las primeras horas de viaje fueron normales. La noche del desierto es algo especial, un silencio inmenso, solo roto por el rugido de mi motor, pero a eso de las 3 de la mañana noté el primer cambio. La temperatura en la cabina empezó a bajar. Revisé el aire acondicionado, estaba apagado. Afuera, la noche era cálida, pero dentro de la cabina se sentía un frío antinatural, un frío que parecía emanar de la pared detrás de mí, la que me separaba del contenedor. Poco después comencé a escuchar un ruido, un golpe sordo, irregular. Boom, 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 boom. Lo achaqué a la carga moviéndose, aunque se suponía que estaba perfectamente asegurada. Pero el sonido no era el de una caja de metal golpeando una pared. Era un sonido orgánico, húmedo, como el de un corazón gigante latiendo lentamente. Intenté ignorarlo. Subí el volumen de la radio, pero el sonido parecía resonar en mi propia caja torácica. Fue entonces cuando noté el segundo problema: el camión se sentía más pesado. La respuesta del motor era lenta. Tenía que pisar más el acelerador en las pendientes suaves. Era como si la carga estuviera ganando peso con cada kilómetro. Amaneció y, según las instrucciones, me detuve en una zona de descanso solitaria. El sol del desierto era implacable, pero al bajar de la cabina, me golpeó una ola de frío que venía del contenedor. Me acerqué con cautela. La superficie metálica, que debería estar ardiendo, estaba helada al tacto, y toda la mitad trasera del contenedor estaba cubierta por una fina capa de escarcha blanca que se evaporaba al contacto con el aire caliente. El lector digital del sello ahora marcaba negativo 15 grados, y el equipo de enfriamiento seguía apagado. La segunda noche fue un infierno. El frío en la cabina era tan intenso que podía ver mi propio aliento. Tuve que ponerme una chaqueta gruesa. El latido que venía de atrás era más fuerte, más rápido. Y se le unió otro sonido, un susurro. Un susurro bajo, gutural, que parecía filtrarse por el metal. No eran palabras, era una cadencia, como una oración en un idioma muerto. El peso era ahora tan brutal que el camión apenas podía subir las cuestas. Las llantas traseras parecían hundirse en el asfalto. Me detuve para revisarlas. Estaban casi deformadas por la presión. Mientras estaba agachado, el susurro se detuvo
y en su lugar escuché un arañazo. Lento, deliberado, desde el interior de la puerta del contenedor. Scrape, luego otro. Algo estaba tratando de salir. El pánico se apoderó de mí. Quería desenganchar el maldito contenedor y dejarlo allí, en medio de la nada. Pero la imagen de la penalización millonaria y de esos hombres sin rostro me detuvo. Tenía que llegar. La última noche, a unas pocas horas del punto de entrega, el camión se detuvo. El motor no se apagó, simplemente no tenía la fuerza para mover la carga un centímetro más. Estaba varado. El frío era ahora ártico. La escarcha cubría todas las ventanas de la cabina. Y los sonidos eran una cacofonía de horror. El latido frenético, los susurros enloquecidos, los arañazos desesperados. Fue entonces cuando vi el sello. El lector digital parpadeaba en rojo, marcando negativo 100 grados, y el metal a su alrededor empezó a agrietarse, a contraerse por el frío extremo. Iba a reventar. En un ataque de locura, me bajé del camión. Tenía que saber qué había dentro. Tomé una barra de hierro de mi caja de herramientas. Me acerqué a la puerta. El frío era un dolor físico. Mientras levantaba la barra para romper el sello, todos los sonidos se detuvieron. Un silencio absoluto cayó sobre el desierto. Y en mi mente escuché una voz, clara, nítida, femenina y llena de una tristeza infinita. «No lo hagas», dijo. «Si me liberas, tendrás demasiado frío, para siempre». Solté la barra de hierro como si quemara. Retrocedí, tropecé y caí. En ese momento, 2 camionetas negras aparecieron de la nada y me rodearon. Los mismos hombres del almacén se bajaron. No me miraron a mí. Miraron el contenedor con una expresión de pánico. Engancharon mi carga a un camión mucho más grande y potente que apareció detrás de ellos. Antes de irse, uno de ellos se acercó a mí. Me arrojó un sobre grueso lleno de dinero. «Olvide esta noche, olvide la carga», dijo, «y rece para que nosotros no lo olvidemos a usted». Nunca supe qué transportaba, pero a veces, en las noches más frías, siento ese frío en los huesos, y en el silencio escucho el eco de un latido lento. Y sé que, en algún lugar, esa cosa sigue viajando, volviéndose cada vez más pesada, más fría, esperando a que un sello se rompa. Conducir de noche por el Salar de Uyuni es como navegar por un océano de estrellas caídas. No hay carreteras, solo la Vía Láctea arriba y su reflejo perfecto abajo, en la interminable costra de sal. La soledad es tan vasta que te olvidas de que existes, te conviertes en parte del paisaje. Mi nombre es Ernesto, y esa inmensidad era mi oficina. Yo transportaba sal, acostumbrado a ese silencio cósmico. Pero una noche, en medio de ese vacío perfecto, me encontré con algo que no pertenecía a ese lugar, una figura que me enseñó que hasta en el lugar más desolado, nunca estás verdaderamente solo. Estaba a unas 3 horas del borde del salar, en la zona más aislada, cuando la vi. Era una mujer, de pie, sola, con un vestido largo y oscuro que ondeaba con un viento que yo no sentía en mi cabina. Mi primer instinto fue que era una alucinación, un truco de la luz de la luna sobre la sal, pero a medida que me acercaba, la figura se hacía más nítida. Detuve el camión a una distancia prudente. La mujer no se movió. Bajé la ventanilla. El aire era helado y olía a sal y a minerales. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?», grité. Ella levantó la cabeza. Incluso a distancia, pude ver que era hermosa, con el cabello negro muy largo y la piel muy pálida, casi luminiscente bajo la luna. Caminó lentamente hacia el camión. Se movía con una gracia extraña, como si flotara sobre la superficie irregular de la sal. «Me he perdido», dijo cuando llegó a mi ventanilla. Su voz era suave, melodiosa, pero tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos. Mi coche se quedó sin gasolina hace horas. Miré a mi alrededor. No había ningún coche. No había huellas de neumáticos aparte de las mías. El salar era una planicie blanca e ininterrumpida hasta el horizonte. «¿Dónde está su coche?», le pregunté. Ella sonrió, una sonrisa triste. «El salar se lo tragó», respondió. «A veces lo hace». Mi sentido común me gritaba que me largara de allí, pero mi educación, la costumbre de ayudar en estos lugares desolados, me pudo más. «Suba», le dije. «La puedo acercar al pueblo». Abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Un frío intenso llenó la cabina, mucho más frío que el del exterior,
y trajo consigo un olor, el olor a flores muertas, a lirios podridos. Mientras conducía, intenté conversar. Le pregunté su nombre, de dónde era. Evadía mis preguntas con respuestas vagas. «Importa de dónde venimos», dijo. «Todos terminamos en el mismo lugar». Su conversación era extraña, filosófica, fatalista. Pero lo más inquietante era que, a pesar del frío que emanaba, nunca tembló, y sus ojos oscuros no reflejaban las luces del tablero. Eran como dos pozos de oscuridad. Empecé a notar que no dejaba rastro de su presencia. No había vaho en la ventanilla de su lado, a pesar del frío. El asiento, cuando lo rozaba, estaba helado, pero no húmedo. Era como si no estuviera realmente allí. El miedo empezó a crecer en mi estómago. Pisé el acelerador, deseando llegar al borde del salar. Fue entonces cuando ella habló de nuevo, su voz ahora un poco más baja, más íntima. «Hace mucho frío aquí sola», susurró. «A veces me canso de esperar». «¿Esperar a qué?», pregunté, sin apartar la vista del camino. «A que alguien se pierda», respondió. «Alguien que me haga compañía, alguien que se quede conmigo». En ese momento miré por el espejo retrovisor un reflejo de mis propios ojos asustados, y detrás de mí, en el reflejo, la vi. El rostro de la mujer ya no era hermoso. Su piel estaba agrietada y seca como la sal, sus ojos eran cuencas vacías, y su boca estaba abierta en un grito silencioso, mostrando unos dientes ennegrecidos. Pegué un grito y giré el volante bruscamente. El camión derrapó sobre la sal, girando sobre sí mismo. Cuando logré detenerlo, miré al asiento del copiloto. Estaba vacío. La puerta estaba cerrada. El olor a flores muertas había desaparecido, pero el frío seguía allí. Salí del camión, temblando. Miré alrededor. Nada, solo la inmensidad blanca y silenciosa. Volví a la cabina y conduje como un loco el resto del camino, sin mirar atrás. Llegué al pueblo al amanecer. En la única cafetería, mientras tomaba un té caliente con las manos temblorosas, le conté la historia al dueño, un hombre viejo que había vivido toda su vida al borde del salar. Él no se rió. Escuchó con atención, asintiendo lentamente. «No eres el primero, hijo», me dijo, «y no serás el último. La viste, a la novia del salar», me contó la leyenda. Una mujer que fue abandonada en el salar por su prometido el día de su boda, hace más de un siglo, murió de frío y de pena. Y ahora, su espíritu vaga por la llanura de sal, buscando a alguien que ocupe el lugar del hombre que la abandonó. «Dicen que si aceptas llevarla, te pide que te quedes», continuó el viejo. «Si te niegas, te deja ir, pero si dudas un solo segundo, se asegura de que te pierdas para siempre, de que te quedes a hacerle compañía en el frío». Terminé mi ruta y pedí un cambio. Ya no conduzco por el salar. Ahora transporto mercancía en la ciudad. Hay ruido, hay gente, hay luces, pero a veces, en las noches más silenciosas, cierro los ojos y todavía puedo ver esa infinita extensión de blanco bajo la luna, y siento ese frío. Y sé que ella sigue allí, de pie, con su vestido oscuro ondeando, esperando al siguiente conductor solitario. Hay nombres que en la carretera se pronuncian con respeto, casi con miedo. La Rumorosa es uno de ellos. Es una cicatriz de asfalto tallada en las montañas de Baja California, un lugar donde el viento aúlla como un alma en pena y las cruces en las orillas son más numerosas que las señales de tráfico. Todos tenemos un ritual para cruzarla. El mío era simple, café fuerte y la radio de Banda Ciudadana encendida. Pensaba que era para escuchar a otros colegas, para no sentirme tan solo. Pero una noche, descubrí que en esa carretera, las voces que escuchas no siempre son de los vivos. Mi nombre es Miguel, y una de esas voces se quedó conmigo para siempre. Fue una noche de invierno, fría y sin luna. La carretera estaba desierta. A eso de las 2 de la mañana, justo al entrar en la parte más peligrosa del descenso, la música de mi estéreo se cortó, y la radio CB, que había estado en silencio, cobró vida. No era la voz clara de otro trailero. Era una transmisión rota, llena de estática, como si viniera de muy, muy lejos. Una voz de hombre, joven, aterrorizada. Pierdo los frenos, no responden, voy demasiado rápido. Gritaba. Luego, un estruendo metálico horrible y el sonido de vidrios rompiéndose. Y después, silencio. Se me erizó la piel.
¿Era una broma de mal gusto o estaba captando una transmisión vieja, un eco perdido? Control, aquí el fantasma de la 57, dije en mi micrófono, usando mi apodo. ¿Alguien copió eso? ¿Hay algún accidente en el kilómetro? Antes de que pudiera terminar, la voz volvió. La misma voz, las mismas palabras. Pierdo los frenos, no responden, voy demasiado rápido. Era una grabación, un bucle. Alguien estaba jugando. Qué gracioso, dije al aire. Ya te escuchamos, payaso. Y la voz respondió, pero esta vez las palabras eran diferentes y la estática desapareció. La voz sonó clara, nítida, como si estuviera sentado a mi lado. No es una broma, susurró. Ayúdame, tengo mucho frío. Solté el micrófono como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Eso no era una grabación. Miré a mi alrededor. La carretera estaba vacía. No había luces de otros vehículos ni delante ni detrás. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Estoy aquí, respondió la voz, ahora llena de una tristeza infinita. Siempre estoy aquí, en la curva grande, la que llaman la del diablo. Conozco esa curva. Es la más cerrada y peligrosa de toda la carretera. Reduje la velocidad. A medida que me acercaba, la temperatura en mi cabina empezó a bajar drásticamente. El medidor de temperatura exterior marcaba 5 grados, pero dentro sentía que estaba bajo cero. Y la radio volvió a hablar. Fue el hielo, no lo vi. El tráiler se deslizó. Mi nombre es Carlos. Llevaba un cargamento de acero. Tenía 23 años. Mi esposa me esperaba en Mexicali. Contaba su historia. Y mientras lo hacía, yo vivía su accidente. Sentí el pánico, la impotencia de pisar un pedal de freno que no responde. Escuché el chirrido de las llantas sobre el hielo fantasma. Vi, en mi propia mente, las luces de la cabina girando, el parabrisas rompiéndose. Llegué a la curva del diablo. Al borde del precipicio había una cruz de metal oxidada. Detuve el tráiler. El silencio en la radio era absoluto. Me bajé. El viento era brutal, aullaba entre las rocas. Me acerqué a la cruz. Había una pequeña placa soldada. Con la luz de mi teléfono leí la inscripción. Carlos Ramírez, 1998, siempre en nuestros corazones. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Volví corriendo al camión. Me senté en el asiento del conductor temblando. Ya sé quién eres, Carlos, dije a la radio silenciosa. Descansa en paz, colega. Esperaba silencio, pero la respuesta que obtuve me persigue hasta el día de hoy. La voz de Carlos sonó una última vez. Ya no estaba triste ni asustada. Estaba llena de una curiosidad fría, infantil. ¿Descansar?, preguntó. Pero si lo más divertido es volver a empezar. Y en la radio, escuché de nuevo el principio del bucle, pero esta vez superpuesto con el sonido de una risa helada. Pierdo los frenos. Arranqué el camión y salí de allí a toda velocidad. No paré hasta llegar a Mexicali con el sol ya alto en el cielo. Arranqué la radio CB y la tiré a un contenedor de basura. Nunca más he vuelto a encender una en la rumorosa. Ahora cruzo en silencio. Un silencio que a veces me parece más ruidoso que cualquier estática, porque en ese silencio creo escuchar el eco de una risa. Y sé que Carlos no está descansando. Sigue allí, en la curva del diablo, jugando, reviviendo su último viaje una y otra vez, y esperando a que alguien sintonice su frecuencia. En la Patagonia, tu peor enemigo no es el viento que te empuja fuera del camino, ni el hielo que se forma en el asfalto. Tu peor enemigo es el cansancio. Es una bestia que te acecha en la monotonía de la estepa, susurrándote que cierres los ojos solo por un segundo. Mi nombre es Ismael y he luchado contra esa bestia durante años en la Ruta Nacional 3. Pero una noche de lluvia helada, cuando estaba a punto de perder la batalla, el camino me ofreció un refugio, un paradero llamado El Resuello, que no debería haber estado allí. Y casi caigo en su trampa, una que te ofrece un descanso del que jamás despiertas. Llevaba más de 8 horas manejando, el cansancio me pesaba en los párpados, y allí, a un lado de la ruta, apareció. Era extraño, no recordaba ninguna parada en ese tramo, pero las luces de neón eran una bienvenida promesa de café caliente y un plato de comida.
Al entrar al estacionamiento, noté la primera rareza. Había otros 3 camiones, pero sus motores estaban apagados. Un trailero nunca apaga el motor en una noche como esa. El frío puede congelar el diésel. Entré al restaurante. El lugar estaba limpio, pero silencioso. Demasiado silencioso. Había un puñado de hombres sentados en las mesas, todos vestidos con ropa de trabajo, pero ninguno hablaba. Solo miraban fijamente sus tazas de café, con una expresión de infinita lasitud. El aire olía a comida frita, pero de una forma tenue, como el recuerdo de un olor. Una mujer mayor, con una sonrisa fija y unos ojos que no parpadeaban, me atendió en la barra. Pedí un café y un guiso de lentejas. Mientras comía, intenté entablar conversación. «¿Mucho trabajo esta noche?», le pregunté. «Siempre hay trabajo», respondió, su voz monótona, sin inflexiones. «¿De dónde viene?». «De Comodoro», le dije. «Ah, un viaje largo», dijo. «Debe estar cansado. Aquí puede descansar. Todo lo que necesite». El guiso no sabía a nada. Era caliente, tenía la textura correcta, pero carecía de sabor, como si estuviera comiendo cartón caliente. El café era igual, negro, amargo, pero sin el aroma, sin el alma del café. Miré a los otros hombres, ninguno comía. Solo sostenían sus cubiertos mirando el plato vacío. Una sensación de irrealidad empezó a invadirme. Todo estaba un poco fuera de foco. Los colores eran apagados, los sonidos sordos. Me sentía como si estuviera dentro de un sueño febril. Terminé mi comida y pagué. El dinero que le di, ella lo tomó y lo guardó en una caja registradora antigua sin siquiera mirarlo. «Tenemos habitaciones, si quiere pasar la noche», me ofreció. «El primer descanso es el más importante». La idea era tentadora. El cansancio era un monstruo que me devoraba. Pero algo en su frase, «el primer descanso», me puso en alerta. Decidí seguir viaje. «Gracias, pero tengo que llegar», mentí. La sonrisa de la mujer no cambió, pero sus ojos parecieron oscurecerse. «Todos tienen que llegar», dijo, «pero el camino es largo y muy cansado. Es mejor descansar». Salí del restaurante. La lluvia helada me golpeó la cara y, por primera vez, se sintió real, bienvenida. Al subir a mi camión, miré por la ventana del restaurante. Todos los hombres que estaban sentados ahora estaban de pie, mirándome. Sus rostros, antes vacíos, ahora tenían una expresión de súplica, de advertencia. Y la mujer, detrás de la barra, simplemente me observaba, su sonrisa fija ahora siniestra. Arranqué el motor y salí del estacionamiento. A medida que me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Las luces de neón de El Resuello parpadearon una vez y se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta, como si nunca hubiera existido. Conduje el resto de la noche con el corazón en la boca. A la mañana siguiente, en una estación de servicio real, le conté la historia a un viejo trailero de la zona. Él escuchó y su rostro se puso pálido. «Tuviste suerte, muchacho», me dijo. «No te quedaste en El Resuello». Me contó la leyenda, la historia de una parada de camiones que fue sepultada por una tormenta de nieve terrible en los años 70. Todos murieron congelados. El dueño, la cocinera, los traileros que se habían refugiado allí. «Dicen que la parada todavía aparece en las noches de tormenta», continuó el viejo. «Aparece para los conductores que están al límite del cansancio. Te ofrece descanso, un descanso eterno. Si aceptas la habitación, si te duermes en una de sus camas, te unes a ellos. Te quedas a descansar para siempre, esperando al próximo viajero cansado. Ahora, cuando el cansancio me golpea en la ruta, no me detengo. Sigo conduciendo, aunque tenga que morderme la lengua para no quedarme dormido, porque sé que en algún lugar, en las noches más oscuras y tormentosas de la Patagonia, las luces de neón de El Resuello se encienden, y la mujer de la sonrisa fija sigue esperando detrás de la barra, con una taza de café sin sabor y la promesa de un descanso del que nunca despertarás». 4 rutas, 4 encuentros en la frontera de la realidad. Las carreteras guardan las cicatrices de las tragedias, y los traileros, en su infinita soledad, son los que a veces pueden verlas supurar en la oscuridad. Si estas historias te han mantenido pegado al volante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.
Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir recorriendo estos caminos embrujados. Mi nombre es Luis y los espero en la próxima noche de relatos.